Hola, mi nombre es Eleni Cabrera y nuestro grupo hablará sobre los delitos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Defenderemos lo que son los tratos crueles, tratos degradantes y lo que es la tortura. El trato cruel son los actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad. Esto con la finalidad de castigar o quebrantar su resistencia física o moral. Además de eso, se genera sufrimiento o daños físicos. El trato degradante, por otra parte, se le entenderá como aquel que pueda crear en la víctima sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarlas y de quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral. Según lo que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de una tercera persona información a una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o sea sospechoso que ha cometido o de intimidarla o coaccionar a esta persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a investigación suya o con su consentimiento o equiscencia. En nuestro Código Penal vigente de Honduras nos dice que los actos degradantes es quien ocasiona una persona mediante violencia física o psicológica o al mismo tiempo verbal, de modo que atente gravemente contra su integridad moral. Buenas noches, mi nombre es Heidi Orellana y en esta oportunidad les estaré hablando sobre cómo nuestro Código Penal regula delitos como la tortura, tratos degradantes, crueles o inhumanos, establecidos en los artículos 214 al 218 y en los cuales establece que pues se produce un trato cruel o degradante a una persona cuando se le trata de mediante violencia física, psicológica o verbal, y esto pues atenta gravemente contra la integridad moral de la persona. Debe recibir un castigo de prisión de 1 a 2 años o la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. La pena se agrava en un tercio cuando la víctima pues es vulnerable por razón de enfermedad, de edad, de discapacidad o pues por ser una mujer embarazada. Las amenazas para obtener confesión en nuestro Código Penal considera que es cuando la realiza un agente de autoridad o un funcionario o empleado público que amenaza a una persona con causarle mal a ella o a alguno de sus familiares o a alguien cercano a esta persona con el fin de obtener una confesión o con el fin de implicarle en algún delito. Debe ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo. Se considera tortura cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo con el fin de obtener una confesión o información castiga a una persona por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación y lo somete a condiciones o procedimientos que les causan algún tipo de sufrimiento o situación humillante. Este tipo de delito es castigado con penas de entre 6 y 10 años e inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. Las mismas penas aplican los funcionarios también o empleados públicos que en los establecimientos penitenciarios o centros de protección o internamiento de menores infractores causan el mismo daño. Este delito pues debe agravarse en un tercio cuando se produce en contra de menores de 18 años, personas discapacitadas o mujeres embarazadas. Los tratos crueles o inhumanos o degradantes se considera que son los delitos que realiza el funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo y que o que éste permita que otra persona realice estas acciones
contra la integridad moral de otra persona sin llegar a hacer una tortura. Debe ser castigado con penas de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta. Y algo pues muy importante que cabe destacar es que se considera entonces concurso de delitos los que hemos mencionado con independencia de los delitos cometidos contra la vida, como ser la integridad corporal, la salud, la libertad ambulatoria, la libertad sexual o de bienes y de la víctima o de un tercero. Gracias. Mi nombre es David Benítez y yo les continuaré hablando sobre los eh, artículos del Código Penal donde tratan de la tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes, desde su artículo 214 hasta el 218, donde establece que los tratos degradantes en sus penas establece que pueden llegar a cumplir penas de prisión entre 1 a 2 años. En el de amenazas para obtener confesión, que estos son hechos por los agentes de policía, Ministerio Público, y estos van de 3 a 6 años entre sus penas de cárcel. En su artículo de 16 de torturas, también trata de los funcionarios que infringen la ley, y estas penas para estos que incumplen esa ley van de 6 a 10 años y inhabilitación entre 15 a 20 años para poder ejercer su profesión. En el que comete delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes, también el funcionario público que ejerce su cargo también tienen una prisión de 3 a 6 años con inhabilitación absoluta entre 10 y 15 años. Debido a estos artículos, también en el decreto número 136-2008, la Ley de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, donde dice que el Estado de Honduras debe prevenir la tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes en perjuicio de las personas que se encuentran detenidas o privadas de su libertad. Se nos dice también que la persona humana es el fin supremo del Estado y la sociedad, que tiene que ser cuya integridad física, psíquica y morales están bajo la tutela del Estado, ¿verdad? Que son garantías, estas son garantías de la Constitución de la República, que son inviolables. También que Honduras es parte de una convención contra la trata y la trata y la tortura de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el protocolo que esta convención fue aprobada en el decreto 374-2005 en fecha de enero de 2016, cuyo instrumento se fue ratificado en abril de 2006. Dice que esta ley tiene como objeto en el marco técnico institucional y presupuestario del Mecanismo Nacional de Prevención tiene su objetivo es la prevención de la tortura, tratos inhumanos y crueles y degradantes. Gracias. Buenas noches.